Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo capítulo 9 en adelante. Vamos a hablar en este video de lo que es el perdón de los pecados. Y para desbaratar, digamos, desactivar la doctrina de demonios, que el hombre puede perdonar pecados. Primeramente vimos que el mensaje de la serpiente la dividimos en 5 partes. Lo que la serpiente le ofreció a Eva fueron un evangelio falsificado, un evangelio que parecía verdadero pero que era totalmente falso. Le ofreció salvación a través diciéndole no moriréis, le dijo que coma, o sea que crea, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él, le dijo, serán abiertos vuestros ojos. Y esta es la tercera parte que estamos viendo, serán abiertos vuestros ojos. Y la cuarta parte es seréis como Dios, y la quinta parte sabiendo el bien y el mal. Entonces son las 5 partes que hemos fraccionado, digamos, para poder analizar lo que es el evangelio diferente, lo que es el mensaje de la serpiente, porque lo que no hizo Eva fue analizar y desmenuzar lo que se le estaba ofreciendo. El problema de la gente es que confía en estos falsos ministros, en estos falsos apóstoles. Así como la serpiente engañó a Eva, ellos también son engañados. Entonces podemos ver en Mateo capítulo 9, que dice así la palabra del Señor. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dando una plena alusión de que el único que perdona pecados es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Obviamente que lo más fácil de decir es tus pecados te son perdonados, porque ya los escribas estaban pensando que Jesús era un charlatán más, o sea, una persona que decía que los pecados eran perdonados, lo cual no podía ser cierto, porque lo veían como un hombre, a Jesús. Entonces le dijo, ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Después él demostró por ese milagro que hizo levantar al paralítico, demostró que él también podía perdonar pecados, como podía hacer una cosa, como podía hacer otra. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Le da la orden al paralítico, así como le dijo, tus pecados te son perdonados, le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. El milagro, la señal, se produjo. El perdón de los pecados no se puede ver, pero un milagro sí lo podían ver los judíos, porque los judíos piden señales. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios por la señal. O sea que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y no glorificaron a Dios, más bien cavilaron en sus corazones y pensaron mal de Jesús. Y le dijeron, este blasfema, este insulta a Dios. Pero cuando vieron el milagro, dice que la gente se maravilló y glorificó a Dios. Entonces podemos ver que el perdón de los pecados solamente viene por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y dice que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, el mensaje de la serpiente que dice que el hombre tiene poder para perdonar los pecados. Por eso ellos apelan a lo que es la confesión a los hombres. Por eso la Iglesia Católica tiene confesionarios y hacen confesiones a los hombres, lo cual esta doctrina de demonios se ha infiltrado también en la Iglesia cristiana, en la Iglesia verdadera, a través de gente infiltrada del catolicismo. Se ha infiltrado para imponer
en sus pseudo iglesias la confesión a los hombres. Y ellos no lo hacen como los curas, o sea, los curas se han sacado la sotana y se han vestido de falsos pastores para introducir estas herejías. Entonces imponen a la gente a desnudarse delante de los hombres. Hablamos que desnudarse es la confesión. Cuando uno confiesa los pecados a los hombres, se está desnudando el alma. Y dijimos que nosotros nos desnudamos el alma solamente ante Dios. Por eso es un evangelio de esclavitud, pero el esclavo se caracteriza por la desnudez, por humillarlo. Por eso ellos los hacen confesar para humillar a las personas y tenerlos en esclavitud. Una vez que la persona confiesa los pecados, se transforma en esclava de esa persona que recibió la confesión. Porque si una persona le cuenta todos los secretos a otra, ya no va a ser la misma relación, ya va a cambiar la relación. Porque ahora la persona se transforma en esclava de la otra, porque le ha contado todos sus secretos. Y la otra persona toma como autoridad. Y ese es el evangelio de la esclavitud que hablaba el apóstol Pablo, el evangelio diferente, de lo cual nunca accedimos a someternos, dijo el apóstol. Entonces dice que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Y acá de este versículo se agarran para decir que la gente se maravillaba que los hombres podían perdonar pecados, porque veían a Jesús como un hombre que podía perdonar pecados. Entonces ellos creían que cualquier hombre puede perdonar pecados. Esa es la mentira del evangelio de la serpiente. Y había dado tal potestad a los hombres. Dice que la gente pensaba eso. La gente se maravillaba y la gente daba gloria a Dios porque había llevado el perdón de los pecados a los hombres. Ese es el punto. Por eso se ponían contentos de que un hombre había sido perdonado sus pecados. No solamente que había sido sanado de su parálisis, sino que el reino de Dios se había acercado a través del perdón de los pecados, porque el Evangelio es el perdón de los pecados. Ese es el Evangelio. El Evangelio significa, es una buena noticia, y una noticia es un hecho. Una noticia es algo que sucedió. Ese es el Evangelio, el perdón de los pecados por Jesucristo, por su sangre preciosa que nos limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todo el Evangelio diferente, este pasaje, diciendo que los hombres pueden perdonar pecados, todo lo cual es totalmente falso. Cuando usted se quiere oponer a esta enseñanza de demonios, obviamente el Evangelio diferente va a tener sus argumentos, y le va a querer engañar, y le va a querer mentir, y le va a querer decir que este versículo significa que los hombres pueden perdonar pecados. Pero lo verdadero es que la gente glorificaba a Dios, se maravillaba de que había llegado el reino de Dios a la tierra por medio del perdón de los pecados, por medio de Cristo y su sangre preciosa. Entonces ellos de eso se alegraban. Vamos a ver otro pasaje que dice en Juan 20:23, que dice: el Señor comisiona a los apóstoles, dice: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Remitir significa trasladar una cosa de un lugar a otro. Eso es remitir. ¿Qué quería decir el Señor? Que el día que ellos predicasen el Evangelio, como dice en Lucas 24:47, que cuando ellos predicasen el Evangelio, los pecados le iban a ser trasladados a Cristo. Cristo se los iba a llevar a los pecados cuando la persona cree. Cuando una persona recibe el Evangelio, recibe la noticia de que Cristo le ha perdonado todos los pecados en la cruz, y recibe y lo cree, todos los pecados le son quitados, le son sacados, le son vaciados, le son alejados. Por eso esta palabra tiene una raíz de alejar. O sea, cuando la persona recibe el Evangelio, los pecados se le alejan de la persona. La persona es descargada de los pecados, es vaciada de los pecados y queda totalmente limpia para la gloria del Señor. Entonces dice en el versículo 46 del capítulo 24, dice: y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón
de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, cuando la persona recibe el Evangelio, los pecados le son remitidos, o sea, trasladados. Remitir significa trasladar de un lugar a otro. No significa que el hombre puede perdonar pecados, porque ellos dicen, la catolicidad y el Evangelio diferente, dice que el hombre puede perdonar pecados, lo cual es totalmente falso. Otro de los argumentos es este versículo que dice, a quienes las versiones católicas dice perdonar, pero también significa remitir. Pues dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. O sea, cuando la persona recibe el Evangelio, los pecados les son quitados. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. O sea que cuando la persona rechaza el Evangelio, los pecados les son retenidos. O sea, la persona sigue en pecado. Cuando la persona rechaza, ¿qué rechaza? La sangre de Cristo, que le perdona de todos los pecados. Cuando la persona rechaza eso y dice, yo por mis obras, yo voy a ser como Cristo y esos frutos me van a avalar delante de Dios el día del juicio. Entonces, ellos vienen con frutos. ¿Pero qué frutos? Como lo que trajo Caín, frutos de la tierra. ¿Qué trajo Caín? Fruto de la tierra. Eso significa pecados. El fruto de la tierra, el fruto de la carne, ¿cuál es? Como dice en Gálatas 5:22, porque el fruto de la carne, vamos a ver un poquito lo que dice Gálatas 5:22, que habla de los frutos, que los frutos de la carne, que es los frutos de la tierra. Caín trajo frutos de la tierra, que significa frutos de la carne, porque nosotros, la carne, es tierra, la carne es tierra. Dice, perdón, las obras de la carne, en el versículo 16 vamos a leer. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Otra de las cosas que cuando una persona tiene al Espíritu Santo, dice la palabra en Romanos 8:14, que los que tienen al Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Los que son guiados del Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo está en una persona? En un hijo de Dios, porque todos sus pecados le han sido perdonados. Porque el Espíritu Santo no puede entrar en la vida de un impío, porque un impío está en sus pecados aún. Está en sus pecados. Por eso el Evangelio diferente no puede encontrar el camino, no puede encontrar la puerta, no puede encontrar a Cristo, porque no tiene el perdón de los pecados, están enceguecidos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, entonces, las obras de la carne es la obra que hablaba Caín, ¿no? Ahí la obra que Caín había hecho era el fruto de la tierra, de su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la carne? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando una persona está sin la limpieza de los pecados, presenta todo esto, la obra de la carne, el fruto de la carne, que son todos estos pecados y más. Todos los pecados. La persona no es limpia, la persona aún está en sus pecados. Y esos pecados solamente lo puede limpiar la sangre de Cristo. Ningún hombre, ninguna obra, nada puede quitar el pecado del hombre. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Los curas no pueden perdonar pecado, los hombres no pueden perdonar pecado. Eso es totalmente diabólico. Es una doctrina de demonios, porque la persona sigue en sus pecados. Por eso Lutero
Martín Lutero dice que se iba a confesar y se confesaba hasta 6 veces por día, porque no podía soportar su mala conciencia, porque iba a su capellán, a su cura, a su padrecito, digamos, para que le perdone los pecados, pero daba 2 pasos y ya se sentía otra vez con mala conciencia. ¿Por qué? Porque los curas, los hombres, no tienen ningún poder para perdonar ningún pecado. Lo único que perdona los pecados es Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Él, Él perdona todos nuestros pecados. Por eso dice que a todo lo que le remitiese los pecados les son remitidos. O sea que todas las personas que reciben el Evangelio, todos los pecados les son perdonados. Y esa persona tiene limpia conciencia para siempre, cuando le ha sido perdonado por esa sangre preciosa. Y no necesita confesarse a ningún hombre. Primeramente porque no tiene poder y no tiene ninguna necesidad, porque ya todos los pecados le han sido perdonados. Entonces, podemos ver que Caín trajo el fruto de la tierra, o sea, simbolizaba que estaba en sus pecados. Estaba en sus pecados. Por eso dice en Juan, capítulo 9, versículo 41, Juan 9, 41, dice que Jesús a los fariseos les dijo: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque si vemos, vuestro pecado permanece. Los fariseos, por más que eran religiosos, y una persona puede ser religiosa y puede aparentar santidad, pero al no creer, están en sus pecados, todavía tienen pecado. ¿Qué le pasó a Caín? No creía que Dios le podía perdonar los pecados, porque para creer que Dios perdona los pecados tenemos que apelar de la sangre preciosa de Cristo, y él no creía en la sangre. Ese es el problema. Los fariseos tampoco aquí creían en la sangre. Si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque si vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, como segundo, digamos, argumento que presentan es allí que dice en ese pasaje, en Juan 20, 23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviese les son retenidos. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47 dice que la predicación es la que dice: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, que se predicase en el nombre, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Cuando la persona recibe el Evangelio, le son perdonados todos los pecados. Así de simple, así de sencillo. 1 Corintios 1:17. 1 Corintios 1:17 dice que el apóstol Pablo fue enviado a predicar, porque mediante la predicación y cuando la persona recibe el Evangelio, le son perdonados los pecados. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No para que se haga vana la cruz de Cristo, porque él sabía que cuando la persona recibía el Evangelio, los pecados le eran perdonados, como pasó allí en la casa de Cornelio, que cuando Pedro predicó, los pecados le fueron perdonados, porque dice que en el versículo 44 del capítulo 10, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona recibe, ahí dice claramente la palabra que cuando la persona recibe el Espíritu Santo es porque los pecados le han sido perdonados. ¿Cómo le han sido perdonados? Cuando oyeron el mensaje y creyeron. Es así cuando se le perdonan los pecados. Y el punto es que se le han perdonado los pecados para siempre, no como en el Antiguo Testamento. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a ver en Lamentaciones 3:58, vamos a ver que el que aboga nuestra causa
es el Señor, no ningún curita, no ningún padrecito, no ningún pastor fraudulento, digamos, sino que el que aboga nuestra causa es nuestro Señor Jesucristo. Dice: abogaste, Señor, la causa de mi alma y redimiste mi vida. Así dice la palabra bendita del Señor. En el Salmo 32:5, es el Señor el que perdona nuestras faltas, no ningún hombre. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El que perdona nuestros pecados es el Señor. Mi pecado te declaré, dice allí el salmista, el salmo de hijo de David. Entonces vamos a ver un poquito lo que es Levítico 5, donde en el Antiguo Testamento se mataba un animal. O sea que en el Antiguo Testamento se perdonaban los pecados pasados. Por eso el Evangelio diferente propone el perdón de los pecados, pero el perdón de los pecados pasados, para que la persona esté totalmente esclavizada y dependiendo del sacerdote, porque el pueblo de Israel para el perdón dependía de los sacerdotes, para que el sacerdote mate un animal y esa sangre haga expiación por sus pecados. Entonces ellos dependían de los sacerdotes. Entonces había perdón de los pecados pasados, pero daban 2 pasos y ya habían pecado de vuelta, así que dependían siempre, ¿no? Pero ¿qué pasa? El sacerdocio levítico es un tipo del sacerdocio de Cristo, en un sentido de que Cristo es nuestro sumo sacerdote y ya todos nuestros pecados nos han sido perdonados por medio de su sangre. Ya no dependemos más de los hombres. Por eso el Evangelio diferente enseña a depender de los hombres. Ese es el Evangelio diferente. Usted está dependiendo totalmente de un falso sacerdote, de un falso pastor y una esclavitud a un grupo para que usted sea esclavo. Entonces en el Antiguo Testamento se perdonaban los pecados pasados y la persona siempre estaba dependiendo del sacerdote y del sacrificio de un cordero. ¿Qué propone el Evangelio diferente? Por eso está lo de la Eucaristía. Y ellos es como que mataran a Cristo en cada evento, en cada misa, en cada reunión. Mataron nuevamente a Cristo, porque ellos dicen que Cristo es el Cordero, obviamente. Pero ellos lo matan cada vez que hacen la Eucaristía. Y el Evangelio diferente ofrece eso, un perdón de pecados temporal, o sea, pasados, pero no perdona el pecado futuro como lo hizo Cristo. Cristo perdonó todos nuestros pecados porque sabe que el hombre es pecador. Pero cuando nosotros recibimos a Dios, recibimos al Espíritu Santo y Él ya nos guía a toda la verdad. Dice en Levítico 5:5, dice, cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Confesar, acá la palabra confesar quiere decir que la persona admite una verdad, admite que ha pecado, pero no, tengo acá la palabra, la palabrita es confesión, significa admisión de culpa, no la revelación del secreto, que es lo que señala el Evangelio diferente, que es la revelación del secreto, o sea, revelar el secreto. ¿Qué quiere la serpiente? Que se le revele el secreto, que sea esclavo de los hombres. Eso es lo que propone. Entonces Levítico 5:5, ellos se agarran de ese versículo para decir que el hombre tiene que confesar los pecados. La persona tiene que entender, tenemos que entender los hijos de Dios, que eso es en el Antiguo Testamento, es antes de la sangre, y eso quedó totalmente abolido. Por eso dice el Señor que ya lo quitó a eso, lo quitó. Dice
En Hebreos 10:9 dice: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea que el sacerdocio levítico, esos sacrificios quedaron quitados, quedaron sacados para poner esto último, o sea, el sacrificio de Cristo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. El Cordero de Dios que fue sacrificado allí en la cruz, dice que se hizo una vez y para siempre. No sé, ya el Señor fue sacrificado una sola vez por nosotros y ya no es necesario más sacrificios. Ya no se necesitan más corderos, ya no se necesita más nada, porque Él nos compró con su preciosa sangre. Y ahora hay perdón de pecados por medio de su sangre preciosa. Entonces podemos ver allí en Hechos, como estábamos, que cuando Pedro predicó y la gente, las personas que estaban allí en la casa de Cornelio creyeron y vino el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. O sea que era una evidencia externa de que habían recibido el perdón de los pecados porque había venido el Espíritu Santo. Ellos sí necesitaban una evidencia externa porque estaba abriendo Pedro la puerta a los gentiles y necesitaban una evidencia palpable, una evidencia clara de que el Evangelio había llegado a los gentiles, o sea, a nosotros, a los no judíos. Y entonces hay perdón de pecados solamente por el Señor, como acá dice claramente, que en esa voluntad somos santificados. Somos santificados. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos limpió de una vez y para siempre. Somos santos delante del Señor legalmente, de una vez y para siempre. Somos santificados, dice, mediante la ofrenda. ¿Mediante qué? La ofrenda de Cristo, del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y esto es lo que ofrece el Evangelio diferente, un Evangelio de confesiones a los hombres, los cuales la persona tiene que volver una y otra vez para volver a confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque no se sienten perdonados. Una persona que ha sido perdonada no tiene que volver, no tiene que ir a los hombres porque se siente perdonado. Es como se pagó la deuda, ya está. Uno se olvida de la deuda porque ya fue pagado. Si usted tiene una deuda y viene otra persona y le paga la deuda, ya se olvida de la deuda porque ya fue pagado, Cristo pagó el precio. Y el Evangelio diferente que ofrece esto, lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Aún no había llegado el perdón de los pecados, porque dice la palabra que con Jesucristo llegó la verdad y la gracia, el perdón de los pecados. Por eso el Señor le decía, arrepentidos y creen en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué se había acercado? El perdón de los pecados. Por eso la gente se maravillaba de que había dado tal potestad a los hombres, o sea, le había dado tal privilegio a los hombres, tal derecho, tal autoridad, de que se les perdonen los pecados. Potestad, se les dio el derecho de ser perdonados. Eso es lo que la gente se maravillaba. No que se les dio el derecho y la autoridad a los hombres de perdonar pecados. Eso es la falsedad, eso es lo torcido del Evangelio, del mensaje de la serpiente. Entonces podemos ver un poco lo que es el perdón de los pecados y que solamente en Jesucristo hay perdón de pecados. Y hay muchos pasajes. Vamos a ver un pasaje, podemos leer en Hebreos 10, como leímos recién, 10, para terminar. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Nunca podían hacer perfectos a las personas, porque como decía que Martín Lutero iba una y otra vez a confesarse porque no se sentía perdonado. No se sentía perdonado porque los curas no tienen capacidad o
poder o autoridad. Ningún hombre tiene autoridad para perdonar pecados, porque somos todos pecadores. Entonces el único que tiene autoridad para perdonar pecados es nuestro Señor. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto. Limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecados. Quería decir que si hubiera funcionado ese sistema, los hombres no volverían otra vez a pedir perdón por su pecado, porque ya le habían sido perdonados. Pero como ese sistema no funcionó, sino que solamente era un tipo de Cristo y de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros, a perdonar nuestros pecados, pero de una vez y para siempre. Ese es el verdadero sacrificio, que Cristo iba a perdonar nuestros pecados una vez y para siempre. Es la verdadera sangre, la sangre de Cristo, la sangre de Dios, que quita el pecado del mundo. La sangre de los hombres no pueden quitar. El perdón de los hombres no pueden quitar el pecado. Solamente la sangre del Señor puede quitar el pecado. Quitar significa sacar. O sea que, como dice allí en Juan 10, 20, 23, que, 20, 23, Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. 24, 47. Que se predicase en el nombre del Señor el perdón de los pecados. 20:23, sí, 20:23. 20:23. Uno cuando lo ve a la luz del Espíritu Santo, lo ve tan bello ese pasaje. Pero cuando lo ve como lo presenta el Evangelio diferente, uno se llena, las personas se llenan de terror. Porque ahora dice, tienen que depender de un hombre y del perdón de los pecados de un hombre. Dice, a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Entonces quiere decir que cuando una persona recibe el Evangelio, los pecados les son perdonados, de una vez y para siempre. Porque el Cordero Santo murió por nuestros pecados, y Él derramó su sangre por nuestro pecado, y fueron perdonados todos nuestros pecados. Así que no necesitamos de ningún hombre, no necesitamos de nadie para recibir el perdón de los pecados, porque ya se nos han sido perdonados en la cruz. Cristo lo llevó en la cruz, y cuando resucitó al tercer día fuimos resucitados también todos nosotros para la gloria de Dios. Dios le bendiga a todos.